nunca te abandonará. Señor, en tu presencia estoy para adorar tu bendito nombre. Señor, en tu presencia estoy para adorar tu bendito nombre. Señor, solo te pido que tú recibas mi canción como ofrenda agradable. Recíbela, Señor. Ofrenda agradable, recíbela, Señor, porque de nada me sirve cantar por cantar, porque de nada me sirve cantar por cantar. Señor, cuando contemplo tu inmenso cielo, mi alma se alegra y me pongo a pensar, Señor, ¿qué haría sin ti? Como ofrenda agradable, recíbela, Señor. Como ofrenda agradable, recíbela, Señor, que de nada me sirve cantar por cantar, porque de nada me sirve cantar por cantar. Vamos, siga adorando a Dios, hermano, siga adorando a Dios en esta tarde. Oh alma mía, ama a Jehová, porque a su imagen Él te creó. De Jesucristo me ha rescatado con su inmenso amor. Debes amarle, oh alma mía. Por eso entrégate sin más reservas, que sin reservas por ti se dio. Jamás olvides. Vamos, hermano, adore a Dios, hermano. Adore a Dios en esta tarde, adore a Dios en esta tarde. Que tú has hecho, que con su muerte te dio la vida y eternamente la
adorando a Dios. Siga adorando a Dios, siga adorando a Dios, siga adorando a la presencia de nuestro Dios en esta tarde. La presencia de Dios está en este lugar, hermano. Siga adorando, bendito sea el Señor. Siga adorando, siga adorando. Dios está aquí, aleluya. Dios está aquí, aleluya. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Dios está aquí, aleluya. Dios está aquí, aleluya. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón solo sabe decir, santo eres tú. Padre, en esta tarde, Señor, te damos gracias porque tú eres grande, Señor, tú eres poderoso, Padre. Te damos gracias, Señor, que esa palabra, Señor Jesús, que pongas en la boca de mi hermano, Señor, sea para que de este lugar sigamos diferentes, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret. Si estamos en este lugar, Señor, es porque necesitamos de ti, Padre. Alabado sea tu nombre, bendito Dios. Ayuda a mi hermano, úsalo, Señor, úsalo para tu honra y gloria, Señor Jesús. Te lo pido, Señor, te lo pido en esta tarde, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, mi amado Dios. Gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén y amén y amén. Que el Señor los bendiga a todos. Gloria al Señor. Que el Señor les bendiga, hermanos, en esta preciosa tarde. Damos gracias a nuestro Dios por la nueva oportunidad que Dios nos da de estar en este lugar para estar gozándonos en su presencia. Gloria al Señor. En esta tarde, hermano, vamos a hablar un momento de la palabra de nuestro Dios bajo el tema No te alejes de Dios. Capítulo 15, hermanos, de Lucas, verso 11, vamos a leer hasta el 24. Gloria a Jesús. Lucas 15, 11 al 24. Gloria al Señor. Le damos lectura a la palabra como está escrita, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y su letra nos dice: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos.
y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo era muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Gloria al Señor. Hemos leído la palabra del Señor, hermano, hemos leído bastante. Gloria al Señor. Hermanos, no te alejes de Dios. Hermanos, el objetivo, hermanos, de hablar la palabra del Señor, hermanos, es tener en cuenta cuán grande, hermanos, y cuán doloroso o los resultados de aquel que se aleja del Señor y no le ha ido nada bien. Bendito sea el Señor Jesucristo. La palabra de Dios muestra una escena de un padre acaudalado con muchos bienes, donde sus hijos serían, hermanos, normalmente los herederos de las posesiones que este hombre, que este padre tenía en su hacienda. Bendito sea el Señor Jesucristo. Pero también presenta un muchacho pidiendo a su padre la parte que le correspondía. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, y nos damos cuenta que en su contexto cultural y social, hermanos, pedir la herencia en vida, hermanos, era un acto socialmente devastador, una afrenta que implicaba desear la muerte del padre según las costumbres semitas. Bendito sea el Señor Jesucristo. Hermanos, este muchacho, hermanos, entren en el corazón de Jesús, hermanos, que está hablando acerca de las parábolas. Bendito sea el Señor. Pero, hermanos, y de repente empieza a contar esta parábola de aquel muchacho, hermanos, con las intenciones de reunir toda la parte que le correspondía. Bendito sea el Señor Jesucristo. Hermanos, un muchacho que en su casa, que en su hogar, hermanos, lo tenía todo. Imagínense, hermanos, dice la palabra del Señor que este hombre tenía 2 hijos. Bendito sea el Señor Jesucristo. Pero si vemos más adelante, hermanos, nos damos cuenta que era una familia importante, tenía muchos bienes. Bendito sea el Señor. Pero, hermanos, en esta ocasión este muchacho se cansó quizás de estar en su casa, de estar con su padre, bajo el dominio de su padre, quizás bajo las leyes de su padre, hermanos, quizás bajo la protección o los consejos o la supervisión de su padre. Bendito sea el Señor Jesucristo. Hermanos, y por ende él pide sus cosas. Bendito sea el Señor, hermanos, y lo reúne todo. El padre le da la parte que le corresponde. El muchacho lo reúne todo. Bendito sea el Señor. No muchos días después, dice su palabra, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Bendito sea el nombre del Señor. No obstante, hermanos, el padre en su clemencia y generosidad le concedió esta solicitud insolente y le entregó su parte. Bendito sea el nombre del Señor. Aquel muchacho, hermanos, al saber que su padre ya le había dado todo lo que le correspondía, empezó a reunirlo. Bendito sea el Señor, y se fue a una provincia apartada. Se fue y empezó a malgastar, hermanos, lo que quizás, hermanos, le había costado tanto a su padre, pero lo estaba gastando
gastando todo. Hermanos, es terrible cuando una persona, hermanos, se aleja, hermanos, en la vida espiritual, se aleja del Señor, habitando bajo la protección de Dios, bajo el cuidado de Dios, bajo los beneficios del Señor, bajo la protección divina que cuenta todo creyente, que la palabra del Señor dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, los protege, los cuida. Bendito sea el Señor Jesucristo. Pero muchas veces la gente desprecia dicho cuidado, hermanos, y empieza a vivir una vida perdidamente. Se olvida del cuidado que el Dios Todopoderoso estuvo para con ellos. Hermanos, esto es para el creyente. Hermanos, ¿cuánto beneficio no cuenta el creyente? Hermanos, si usted cuenta con la protección de Dios, estando con el Señor, usted lo tiene todo. Hermanos, si mientras Dios esté de su lado, mientras usted, hermanos, nosotros insistamos siempre estar, hermanos, viviendo, hermanos, bajo el cuidado de Dios, bajo el consejo de Dios, que es su palabra, la vida del creyente será una vida exitosa. Pero mientras la persona decida traspasar esos límites, hermanos, y no estar bajo la protección de Dios, bajo el consejo de su palabra, hermanos, es una persona que se irá en desgracia. Bendito sea el Señor Jesucristo, tal y como le pasó a este muchacho. Se fue de su casa, se fue de su padre. Bendito sea el nombre del Señor. No solamente eso, imagínense pedir una herencia en aquellos tiempos mientras el padre, hermanos, estaba en vida. Era algo, hermanos, desgarrador para su padre. En otras palabras, este hombre estaba diciendo, me está deseando la muerte. Quiere que yo me muera quizás ya, porque luego me está pidiendo eso. Según la cultura, hermanos, que ellos consistían, que ellos tenían, eso era lo que estaba queriendo decir este muchacho. Bendito sea el nombre del Señor. Esta acción, hermanos, el padre, al cederle las cosas, hermanos, al cederle la parte que le corresponde a su hijo, bendito sea el Señor, esta acción muestra como un Dios de amor, aunque Él no quiere que la humanidad se pierda, no obliga a nadie a permanecer en Él. Bendito sea el Señor Jesucristo. Como todo padre, hermanos, no queremos que nuestros hijos se pierdan. Hermanos, Dios no quiere, hermanos, que la persona se pierda. Nadie, hermanos, en su corazón decide, hermanos, a decir, no, yo quiero que mi hijo sea el peor. Bendito sea el Señor, que le vaya mal. Hermanos, el padre, hermanos, le da la parte que le corresponde. Hermanos, pero así como Dios muestra su amor y misericordia para con usted y para conmigo, jamás también va a tratar de obligarlo a que le sirva, a que pertenezca siempre a Él. Dios dará su consejo, su palabra, pero jamás lo va a obligar, bendito sea el Señor, a que le sirva. Bendito sea el Señor, pero sí Dios va a hablar. Dios en ocasiones habló para que el hombre no se aleje de Él, pero no obliga a nadie. Bendito sea el Señor Jesucristo. La palabra del Señor dice en Deuteronomio 30:19: a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que viva y tu descendencia. Bendito sea el nombre del Señor. El consejo de Dios para con el hombre es que para que no se aleje, para que no se vaya, para que no se pierda. Bendito sea el Señor, porque el Señor sabe que lejos de Él, el ser humano, hermano, su vida será completamente un fracaso. Bendito sea el nombre del Señor. Diga de aquel que se ha alejado del Señor y le ha ido bien. Diga de aquel, hermanos, que se ha alejado del Señor y está viviendo una vida agradable. Hermanos, que quizás puede sonreír, pero las cosas no están bien. Bendito sea el Señor Jesucristo. Hermanos, el muchacho se fue y empezó a gastar. Hermanos, quizás se le juntaron amigos, personas con que él, hermanos, podía compartir. Hermanos, y todo era felicidad. Y todo, hermanos, que estaba tranquilo. Pero de repente se terminó el dinero. De repente se termina, hermanos, lo que lo hace feliz al hombre muchas veces. De repente ya no hay dinero, se acabó.
Bendito sea el Señor Jesucristo. Y el problema, hermanos, es cuando le empieza a faltarle, cuando ya nada está bien, de repente, hermanos, hay una hambruna en aquel lugar. Hay hambre, hermanos, bendito sea el nombre del Señor. Y él no tenía dinero, hermanos, pero este hombre, en esa condición que se encontraba, ya no fue de felicidad como cuando quizás a juntarlo todo, quizás cuando vendió las partes que le correspondían, hermanos, con aquel dinero que llevaba, se le acabó la sonrisa. Bendito sea el nombre del Señor. Ahí, hermanos, ya no era aquella persona que quizás se sentía autosuficiente como para subsistir en aquel lugar, en aquella provincia. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, debemos entender que si nos alejamos de Dios, hermanos, vamos al fracaso. Bendito sea el Señor Jesucristo. Así sea abogada la persona, así sea, hermanos, la persona que quizás con las mejores posesiones materiales, pero si se aleja del Señor, es un fracasado. Bendito sea el Señor Jesucristo. ¿Por qué digo esto? Porque Jesús dijo unas palabras en Juan 15:5. Dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Bendito sea el nombre del Señor. Así que, hermanos, si dice la palabra del Señor que apartado de Él, el ser humano no puede ser nada. Bendito sea el Señor Jesucristo. Pero, hermanos, por lo tanto debemos entender la importancia de permanecer en el Señor, de no irnos del Padre, de no irnos de casa, de no irnos donde, hermanos, el Señor, hermanos, es el que llena de felicidad nuestros corazones. Bendito sea el Señor. Hermanos, por mucho que quiera hacer, pero, hermanos, sin Cristo no va a ser feliz jamás. Bendito sea el nombre del Señor. Jamás lo va a intentar. Va a utilizar los métodos quizás, hermanos, lo que más le convengan, pero no, jamás su corazón se sentirá vacío. Y el problema va a ser cuando le empiece a faltarle, cuando ya no están los amigos, cuando ya no están las personas importantes que quizás los rodean. Bendito sea el nombre del Señor. Las consecuencias del muchacho independiente, después que juntó todo y empezaron a vivir una vida desenfrenadamente por una mala decisión que pudo tomar. Bendito sea el Señor Jesucristo. Una mala decisión, hermanos, de las más grandes de las que las personas pueden tomar, es alejarse del Señor, es irse de casa, es irse, hermanos. Mire qué precioso es, hermanos, acercarnos a este lugar, hermanos, y adorar a Dios, adorar su nombre, sentir su presencia, hermanos, que eso no se compara, hermanos, a nada, lo más precioso de esta tierra. Hermanos, lo importante es, hermanos, permanecer en el Señor, porque fuera de Él nada se puede hacer. El muchacho, hermanos, estando en su identidad como hijo importante, en su casa tenía comida de sobra. Tenía, hermanos, un lugar donde pudiera reposar. Habían sirvientes, habían personas que le servían estando en su casa. Cuando decide irse, se acabaron, hermanos, las comodidades de casa. Ya no quizás dormía bien, ya no comía bien. Bendito sea el nombre del Señor, por una mala decisión que pudo tomar. Hermanos, la persona muchas veces se alejan del Señor y empieza a decir: todo me está saliendo mal. Hay unos hermanos que son inteligentes, dicen: no, es que esto me está pasando por esta decisión que yo tomé. Otros hermanos empiezan a decir y empiezan a echarle culpa al que está a la par, al que dijo esto, al que pensó en esto, al que me influyó en esto. No se da cuenta que la mala decisión que pudo haber tomado de irse del Señor, aquel que lo protegía. Bendito sea el Señor. La palabra del Señor dice: el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero si ese hermano, si
sobrepasa, traspasa, se aleja de los límites de Dios, bendito sea el Señor Jesucristo, no obtendrá protección, no habita bajo el abrigo del Altísimo, bendito sea el Señor Jesucristo. Mientras esté en casa, hermanos, esa bendición es para nosotros. Es un fracaso, hermanos, para las personas que dicen y se sienten sentir mejor sin Cristo. Déjeme decirle que no. Bendito sea el Señor. Quizás al principio, hermanos, él le salió feliz por lo que llevaba. Pero hermano, Jesús estaba diciendo, se fue y empezó a gastar todo. Bendito sea el Señor Jesucristo. Pero de repente, hermanos, es cuando las consecuencias de sus propios actos, hermanos, empiezan, hermanos, a lastimarlo, a herirlo, y se da cuenta que todo estaba bien cuando estaba en Cristo Jesús, la persona. Hermanos, quizás usted puede pensar y puede decir, pero si este no es un culto evangelístico donde están los amigos, hermanos, es que muchas veces nosotros mismos tenemos, hermanos, de ver nuestra postura, si no vaya a ser que nos estemos alejando de Dios. Bendito sea el Señor Jesucristo. Vaya a ser que estemos encajando en este mundo que no es nuestro. Bendito sea el nombre del Señor, y nos estemos alejando de casa, y después vendrán, hermanos, vendrán las cosas dolorosas. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando empieza a faltar en aquella provincia, bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Ya no había abundancia, ya no habían amigos. Se alejó de su casa, de su padre, a vivir una vida pecaminosa, una vida apartada. Bendito sea el nombre del Señor, de los beneficios de su padre, de los beneficios de su hogar. Bendito sea el Señor Jesucristo. ¿Cómo puede la persona decir, hermanos, que cuenta, hermanos, con los grandes beneficios de Dios cuando se está alejando del Señor? Hermanos, sí es verdad que el sol sale sobre buenos y malos, hermanos, y empiezan a surgir tantas cosas, hermanos, pero debemos entender que cerca de Dios, hermanos, que habitando en Él, bendito sea el Señor Jesucristo, todas las promesas que Él dio son suyas. Bendito sea el nombre del Señor. El hombre decide. A este muchacho nadie le dijo, bendito sea el Señor, mira, decirle a tu padre que te dé tu herencia. Mira, hermano, él de repente, él dice, el hijo menor se le acercó y empezó a decirle que necesitaba lo que le correspondía. Hermanos, no permitamos que lo que pasa a nuestro alrededor vaya a provocar que nos alejemos del Señor, y después de estar viviendo una vida con la presencia de Dios, con la llenura del Espíritu Santo, con las caricias del Espíritu Santo, con el consejo de su palabra, con la protección de Dios, estar viviendo una vida vacía, miserable, en sufrimiento, y con el alma gimiendo que necesita, hermanos, reconocer, hermanos, que necesita alimentarse de palabra viva. Bendito sea el Señor. Hermanos, debemos nosotros alegrarnos y motivarnos al saber que está nuestro Padre, nuestro favor, nuestro Dios, hermanos, que somos uno en Cristo Jesús, y estando en la casa de Dios, hermanos, permaneciendo en el Señor, hermanos, llegaremos hacia la meta final. Pero si nos alejamos, si nos apartamos de Dios, muchas veces, hermanos, empiezan a habitar cosas, o la persona quizás empieza a ser influenciada por cosas que lo están haciendo que se aleje del Señor. Hermanos, se está abandonando la riqueza de Dios, está abandonando, hermanos, los beneficios de Dios. Hermanos, este muchacho se fue, hermanos, los cuales muchas veces, hermanos, cuando la persona se aleja del Señor, hermanos, y desperdicia los privilegios que se pueden alcanzar por la fe y la obediencia, y menosprecian cualquier relación personal con Dios para dedicarse a una vida de indulgencia y pecaminosidad. Bendito sea el Señor Jesucristo.
Hermanos, muchas veces la gente no entiende cuán grande y cuán valioso es, hermanos, tener, hermanos, y contar que somos hijos de Dios. Hermanos, somos hijos del Todopoderoso, no del presidente, no de la persona más prestigiosa que usted se puede imaginar. Es hijo del Dios Todopoderoso. No podemos perder nuestra identidad como hijos de Dios. No podemos perder, hermano, nuestra identidad. Usted de Cristo le pertenece a Él. No se vaya de Él. No nos vayamos a apartar de Él, hermanos, porque si nos apartamos de Él, hermanos, vendrán consecuencias. Hermanos, este muchacho se fue y empezó, hermanos, a tener hambre. Empezó, hermanos, hermanos, ya no tenía dinero, se le acabó. Pero ahora tenía que ver cómo hacía para poder sustentarse. Hermanos, y en su desesperación, este hombre se fue. Y empezó, hermanos, y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquel lugar, hermanos, y le pidió trabajo. Y el hombre, hermanos, lo que hizo, mandarlo a su hacienda a cuidar cerdos, alimentarlos. Bendito sea el nombre del Señor. Para un judío en aquellos tiempos, bendito sea el Señor, y actualmente, hermanos, para alguien que cuide, hermanos, bendito sea el Señor, cerdos es uno de los trabajos más viles, uno de los trabajos, pero, hermanos, de los más desgraciados que puedan haber para esa gente. Pero ahí estaba. Y no solamente estaba, hermanos, cuidándolo, sino que estaba deseando el alimento que sus animales estaban comiendo. Ya no lo tenía, ya no tenía dinero, se le acabó, no podía comprar comida, en su casa había comida. Bendito sea el nombre del Señor. Muchas veces el hombre se aleja de Dios, aún sabiendo que en Cristo estamos completos. Bendito sea el nombre del Señor. Se aleja la persona del Señor, aún sabiendo que su sustento, hermanos, y su socorro es el Señor. La palabra del Señor dice que en Cristo usted está completo. Bendito sea el Señor Jesucristo. Muchas veces, hermanos, personas han tenido que experimentar, hermanos, en carne propia, muchas veces las consecuencias de alejarse del Señor. Hermanos, cuando la persona vive bajo el cuidado de Dios, hermanos, cuenta, hermanos, con los privilegios más grandes que cualquier persona puede contar. Pero alejándose de Dios, hermanos, vendrán problemas terribles. Bendito sea el Señor Jesucristo. Cuenta un pastor que hay un muchacho que se creció en el evangelio, empezó a ministrar un instrumento, el teclado, bendito sea el Señor, a temprana edad. Y era un muchacho que adoraba a Dios y exaltaba a Dios, y todo era alegría, bendito sea el Señor Jesucristo. Pero en cierta ocasión, ya cuando era mayor de edad, cuando la persona, hermano, muchas veces le dice: cuando seas mayor de edad vas a hacer esto, porque se cree que son personas, hermanos, que pueden manejar su vida, hermanos, y muchas veces no saben manejar nada. Hermanos, debemos entender, hermanos, la importancia, hermanos, de permanecer en el Señor. Y dicen que este muchacho decide por sí mismo alejarse de los caminos del Señor, ya no ministrar en una congregación donde adoraba a Dios. Y dicen que se fue y se reunió con amigos, y de repente se fueron a una discoteca. Entre hermanos, entre tragos y fiesta, dicen que la novia de este muchacho lo mandó a traer el carro unas cosas que habían dejado. Pero de repente este muchacho iba tan ebrio que no se dio cuenta que el carro que estaba tocando era el carro de un narcotraficante, y no pudo abrir la puerta. Vino y quebró el vidrio, y el muchacho sacó las cosas y se fue. Al salir de aquel lugar, aquel hombre, aquel muchacho que adoraba a Dios, que había alejado las cosas de Dios por irse a una discoteca, cuando salió lo estaban esperando y lo mataron. Se acabó toda esperanza para él. Mientras estuvo en su casa, podía contar con la bendición y la protección de Dios, al cuidado de un Padre perfecto. Pero lejos, traspasando esos límites, vendrán consecuencias, las quiera aceptar o no las
las quiere aceptar. Hermanos, este muchacho dijo, se acordó estando en una condición miserable y se acordó que en su casa aquellos que eran siervos tenían abundancia de pan. Los que servían en la casa de su padre, aunque eran siervos, pero comían bien, tenían suficiente alimento. Y él, que era el hijo, estaba en un lugar de miseria, deseando comer, alimentarse del alimento que comía el cerdo. Hermanos, es terrible en una condición de esas que el hombre tiene que darse cuenta que alejado de Dios se acabó toda esperanza. Pero mientras permanezca y busque a Dios, alcanzará la misericordia del Dios Todopoderoso. Aunque la persona, hermanos, no lo quiera aceptar, aunque la persona diga no es para tanto, esto, hermanos, no, yo no creo que afecte mi vida espiritual. Pero, hermanos, sin darse cuenta, se está alejando de Dios. Se está alejando de su casa, se está alejando de su padre, se está alejando donde puede estar bien. ¿Sabe qué, hermanos? Son siendo pecadores, Cristo nos ofreció vida eterna. Aceptando a Cristo somos, hermanos, parte de esa bendición. Hermanos, obtener vida eterna, bendito sea el nombre del Señor. Pero alejado de esos límites, alejado de las promesas de Dios, el hombre, por mucho que quiera hacer, no puede salvarse a sí mismo. Por lo tanto, si permanece en Cristo, que es la vida, si permanece en la fuente de esta salvación, si permanece bajo el consejo de su palabra, todo le irá bien. Hermanos, él, siendo el hijo, imagínense, por sus propias decisiones, estando en una condición agonizante, desesperante, hermanos, y los sirvientes en la casa comiendo bien. Entonces, hermanos, él reconoce su condición. Él se da cuenta que la decisión que tomó fue la más peor de todas. Bendito sea el Señor Jesucristo. Y él dice, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre hay? Bendito sea el nombre del Señor. Y tienen abundancia de pan, y yo aquí estoy pereciendo de hambre. Terrible. Bendito sea el nombre del Señor. Sus mismas actitudes, sus mismas acciones, el peso de sus propias acciones lo estaban llevando a un lugar de hermanos, de desolación, de desesperación. Hermanos, había hambre, necesitaba saciarse, necesitaba comer algo, necesitaba, hermanos, un pedazo de pan, lo estaba deseando. Y los sirvientes de su casa estaban comiendo bien, estaban durmiendo bien, estaban bajo el cuidado del padre, y él era el hijo y estaba cuidando cerdos, y aparte de eso deseaba alimentarse de eso. Bendito sea el nombre del Señor. Quizás pedía comida de los cerdos, porque dice que nadie le daba. Bendito sea el nombre del Señor. Quizás cuando alguien se acerca, bendito sea el Señor, a pedirle algo, hermanos, y no le dan. Imagínense, hermanos, así igualmente este hombre quizás decía que quería alimentarse, aunque sea de eso. Bendito sea el nombre del Señor. Algo que era tan bajo en nutrientes para un ser humano. Bendito sea el nombre del Señor. Eso se ocupaba solamente para alimentar animales. Pero este hombre quería saciarse, pero por sus mismas actitudes, hermanos. Muchas veces las mismas acciones del ser humano son los que llevan al fracaso a sí mismo. Bendito sea el Señor Jesucristo. Por lo tanto, hermanos, contando con la protección de Dios, este hombre se da cuenta que mientras estuvo en su casa, nunca tuvo hambre. Mientras estuvo en su casa, todo estaba bien. Mientras estuvo con su padre, bajo el cuidado de su padre, todo era bendición para él, todo era felicidad. Pero cuando la persona, hermanos, decide, hermanos, alejarse del Señor, muchas veces la persona, quizás por las cosas que logra obtener, se siente que es autosuficiente y no necesita de Dios. Muchas veces, hermanos, cuando les dejamos a un lado el consejo de su palabra, hermanos,
muchas veces, y quizás el mundo, hermanos, empieza a traerlo sin darnos cuenta, hermanos, que en el mundo solo hay dolor, hay sufrimiento, hay desgracia, hay angustia, hay fracasos. Bendito sea el nombre del Señor. Pero Dios es bueno y para siempre es su misericordia, y debemos, hermanos, entender que alejarnos de Dios, hermanos, nos traerá fracasos. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Hermanos, tenemos que meditar sobre nuestro proceder, sobre nuestro diario caminar. ¿Cuáles serán las acciones que yo estoy cometiendo? Y muchas veces eso provoca que me esté alejando de Dios. Bendito sea el Señor. Pero muchas veces, hermanos, dejamos a un lado eso y nos olvidamos del consejo de su palabra. Y quizás empezamos a decir, pero si esto no creo que la palabra del Señor quiera decir eso. Pero yo creo que un poco de esto, y empezamos a hacer una mezcla para nuestro beneficio. Mientras Dios está diciendo, yo soy la vid. Yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Bendito sea el nombre del Señor. Permanezcan en mí. Permanezcan, bendito sea el Señor, en su casa. Hermanos, los placeres del mundo o vivir una vida como si Dios no existiera, hermanos, eso es garrafal. Necesitamos a Dios, bendito sea el Señor, siempre. Lo necesitamos siempre, hermanos, si no escuchamos el consejo de su palabra. Hermanos, si dejamos a un lado, hermanos, hombres de Dios, por no escuchar el consejo de la palabra del Señor, su vida se fue al fracaso. Hermanos, en la palabra del Señor encontramos, hermanos, hombres que, hermanos, despreciaron y dejaron a un lado el consejo de la palabra de Dios y hermanos, les fue mal. Bendito sea el Señor Jesucristo. Hermanos, debemos que ser vigilantes a nuestra vida espiritual. Debemos entender, hermanos, que no lo debemos alejar de Dios. Porque este hombre, hermanos, empezó a sufrir. Empezó, hermanos, y fue de mal en peor. Bendito sea el Señor Jesucristo. Hermanos, a tal grado andar, hermanos, quizás deseando, hermanos, con aquella gran hambre, hermanos, alimentarse de lo que comían los animales. Bendito sea el Señor. Hermanos, pero se da cuenta, hermanos, del gran valor que, hermanos, estaba en su casa, donde su padre estaba, hermanos, esperando. Bendito sea el Señor Jesucristo. Hermanos, debemos, en vez de alejarnos, debemos acercarnos más a Dios, hermanos, al consejo de su palabra. Hermanos, a la palabra que el Señor nos está hablando. Porque cuando nosotros somos apáticos a la palabra del Señor, al consejo de Dios, hermanos, eso significa que no le damos la suficiente importancia, porque no es de gran beneficio para nosotros. Pero cuando nos damos cuenta que acercarnos a Dios trae grandes beneficios, hermanos, debería llenarnos de alegría, de emoción, al saber que estando en el Señor, hermanos, ya no somos esclavos, somos libres. Somos hijos de Dios, porque Dios, hermanos, así le ha placido. A los suyos vino, mas a los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron le dio potestad de ser, hermanos, llamados, hechos hijos de Dios. Hermanos, con su Padre, con su Dios, bendito sea el Señor. No debemos alejarnos. El consejo de su palabra tiene que estar, hermanos, presente. Hermanos, para, hermanos, recordar, hermanos, cuán grande y cuán beneficioso es habitar con Cristo, porque Él habita en nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. En cierta ocasión, hermanos, siempre, hermanos, la desobediencia que trae consecuencias. Hermanos, cuenta, hermanos, un pastor, hermanos, una historia de una muchacha que tenía 19 años. Era una hija única, hermanos, de una familia acaudalada que tenía, hermanos, mucho dinero, una personas importantes, hermanos, y como era única hija, dice que toda la atención era para ella. Era una niña mimada, era una niña, hermanos, autoprotegida en todas las áreas que usted se puede imaginar. Pero en cierta ocasión el padre dice que le dijo: si sales embarazada, te aseguro que te voy a ahorcar. Bendito sea el Señor. Entonces dice que aquella muchacha, al no escuchar el consejo de su padre, se fue con un muchacho. Se fue, bendito sea el Señor, porque estaba embarazada. Estando en otro lugar,
Dice el que cuenta esta historia, que dice que el hombre empezó a maltratarla, empezó a golpearla, empezó, hermanos, a maltratarla de tal manera que perdió a su bebé, hermanos, y estando en esa condición se fue, la abandonó, la dejó, bendito sea el Señor Jesucristo. Y aquella muchacha que, hermanos, que era muy mimada en su casa, que nunca, dice la historia, que nunca había lavado, hermanos, un trapo para ella, de repente empezó a buscar trabajo lavando sábanas para poder subsistir. Bendito sea el nombre del Señor, hermanos. Y de repente buscando trabajo, hermanos, dicen que le salió un trabajo en un lugar que se llamaba Málaga, hermanos. Y aquella muchacha, hermanos, aceptó el trabajo. Dicen que le mandaron el dinero para que pagara su boleto en el tren. Bendito sea el Señor Jesucristo, que ella iba a agarrar viaje, pero sabía que ese tren que pasaba por ese lugar era el mismo tren que pasaba cerca de su casa. Bendito sea el Señor Jesucristo. Dice, hermanos, que se pasó, hermanos, agarró el viaje y dice, hermanos, la historia que esta muchacha hizo hermanos, un telegrama, mandó un mensaje a sus padres. Y esta muchacha dice que le decía que si ustedes, mi padre, si usted me ha podido perdonar y un día puede olvidar mi vergüenza, hermanos. Y esta muchacha expresaba y decía: en el palo de tamarindo que hay en el patio de la casa, en señal que ustedes me han perdonado, espero que haya un pañuelo blanco. Si no lo está, yo entenderé y agarraré siempre mi viaje, mi camino. Bendito sea el Señor. Dice que la muchacha se subió al tren y salió, hermanos, hacia aquel lugar. Hermanos, no agarró el asiento que ella quería agarrar. Bendito sea el Señor. Pero aquella muchacha se fue y se acercó a un anciano que iba. Dice que le dijo: Señor, yo necesito que me haga un favor. Vamos a pasar por tal lugar. Y en un lugar va a agarrar, hermanos, dice, a la izquierda hay una casa grande con un patio enorme. Hay un palo de tamarindo enorme. Y ahí, hermanos, se empieza a explicarle, hermanos, el mensaje que había mandado a sus padres. Bendito sea el nombre del Señor. Dice que, hermanos, el que iba piloteando, hermanos, la mandó a sentar. La muchacha salió, inclinó su cabeza sobre sus rodillas y se acordó lo que pasaba en su casa, lo feliz que había sido con su padre, los beneficios que el padre le había dado. Y ahora, por no obedecer, por no escuchar el consejo, por abolir todo consejo de su padre, ahora estaba pagando consecuencias, ahora estaba sufriendo. Bendito sea el Señor. Y dice la historia, hermanos, que cuando hermanos iban a aquel lugar, dice que el anciano le empezó a decir: muchacha, la casa es de 2 pisos, hay un patio enorme, hay un palo de tamarindo enorme. Y la muchacha desesperadamente le preguntó: sí, esa es. Muchacha, fíjate que no hay un pañuelo blanco en el palo de tamarindo, sino que en el palo de tamarindo hay un montón de sábanas blancas. En las orillas de la casa hay un montón de sábanas blancas. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, es una señal, dice la historia, que los padres estaban esperando ansiosamente a su hija a que volviera a su casa, a que volviera a su hogar, hermanos. Pero por las decisiones que ella misma tomó de irse de su casa, sufrió, fue maltratada. Hermanos, Dios ama al ser humano. Dios lo ama con amor eterno, nos amó. Hermanos, sobrepasa todos los conocimientos. Su madre le puede amar. Hermanos, nuestros padres nos aman, pero Dios nos ama más. Y aquel hombre, hermanos, estando en esa condición, dijo: no, ya sé, me levantaré y voy a ir a mi padre. Y yo reconozco que he pecado contra el cielo y contra ti. Le iba a decir esas palabras y se fue, hermanos. Y el padre, que quizás estaba esperando al hijo, de largo, donde vio que su hijo iba, corrió, hermanos, y empezó a abrazarlo, le besó, se echó sobre su cuello. Y aquel hombre, lleno de alegría, hermanos, al saber que su hijo había vuelto, y el muchacho le dice: padre, yo he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, pero tómame como uno de tus jornaleros. Con eso él entendía que era suficiente. Hermanos, la misericordia y el favor de Dios
está para con nosotros, pero si nos alejamos, quizás habrán problemas desgarradores. Hermanos, a ese Dios grande en misericordia. Por lo tanto, hermanos, debemos entender la importancia de permanecer en Dios. Hermanos, si este muchacho no se hubiera ido, no hubiera aguantado hambre, quizás desprecios. Hermanos, pasar esa angustia, desesperación. Hermanos, la vida sin Cristo es una vida vacía. Lo quiere aceptar o no lo quiere aceptar, pero es una realidad. No va a ser feliz jamás. Hermanos, la felicidad que encontramos en Dios, hermanos, estando, hermanos, en casa, estando con nuestro Padre. Pero traspasando esos límites, hermanos, vendrán consecuencias. Vendrán, hermanos, muchas consecuencias. Lo quiera aceptar o no esté de acuerdo, pero las cosas, hermanos, son como son. Hermanos, estando cerca de Dios, las cosas serán diferentes. Para el pueblo del Señor, hermanos, hemos creído en Cristo. Vamos camino hacia el cielo. Estamos esperando al Señor. No nos alejemos del Señor, hermanos amados. No nos alejemos de Él. Pronto, hermanos, esa trompeta va a sonar. Pronto Cristo vendrá a traer a su iglesia. No nos alejemos de Él, porque si se aleja de Él, vaya a ser que lo vaya a sorprender la muerte o el arrebatamiento vaya a surgir. Hermanos, ¿y qué resultado beneficioso traerá su vida? Hermano, el mundo pasa, hermanos, y sus deseos, pero hermanos, debemos permanecer en Dios, en su palabra, en su consejo. Quizás, hermanos, el mundo va a tratar de atraerlo para que usted encaje ahí, hermanos, pero no debemos, hermanos, abrazar más la fe en Cristo Jesús y saber cuán grande beneficio es y las riquezas que encontramos en Dios y en su palabra. Hermanos, por lo tanto, hermanos, es de serle fiel, hermanos, hasta el fin al Señor Jesucristo. Bien, hermanos, vamos a llegar hasta acá y que el Señor le bendiga.